terremoto de magnitud 15 tiene el potencial de destruir completamente nuestro planeta y evaporar toda el agua en cuestión de segundos, dejando la Tierra inhabitable. Más de 500.000 de terremotos ocurren anualmente, pero ninguno tiene una magnitud de 15. El 90% de los sismos ocurren en la aterradora zona del Cinturón de Fuego, ubicada alrededor del Océano Pacífico. El suelo allí es como gelatina, tiembla casi constantemente. El terremoto más poderoso que ha golpeado la Tierra tuvo una magnitud de 9,5. Tanta potencia puede alargar o acortar el día, pero probablemente hay un terremoto en los confines de tu propia casa ahora mismo causado por una partícula de polvo que aterriza en una mesa, aunque tiene una potencia de 15 grados negativos. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se mueven. Son como piezas de Lego que no están bien encajadas, y cuando se mueven hacia arriba, hacia abajo o chocan entre sí, el suelo también se mueve, desencadenando terremotos. Esta energía tectónica funciona como una batería. Almacena energía durante mucho tiempo, por ejemplo, unos 500 años. Cuando esta energía almacenada se libera en una explosión repentina, las consecuencias son devastadoras. Incluso las estructuras más fuertes sucumben a esta fuerza implacable que deja un rastro de destrucción en su camino. En algunos casos, los terremotos pueden desencadenar tsunamis y así amplifican el caos. Tal cantidad increíble de poder puede abrir la Tierra y causar un daño inconmensurable. La intensidad de un terremoto se mide por la escala de Richter, pero ahora está siendo reemplazada por la escala de magnitud de momento. Cuando ocurre un terremoto, escuchamos que dicen cuán fuerte es. Suele ser de 1 a 10. Afortunadamente, aún no hemos tenido un terremoto de 10 en la escala de Richter. El terremoto más potente que ha ocurrido en la historia moderna sucedió en Chile en los años 60. Fue de alrededor de 9,5 en la escala de Richter y alteró la rotación de la Tierra y desajustó la duración del día en 2 milisegundos. También desencadenó un enorme tsunami y afectó una vasta área de 250.000 kilómetros cuadrados. La escala de Richter en realidad no tiene un límite. Sin embargo, no es necesario medir algo por encima de 25, porque si eso sucediera, simplemente nos convertiríamos en polvo y a nadie le importaría medir ese desastre. Como dijimos, el terremoto más fuerte tuvo una magnitud de 9,5. Si esta magnitud hubiera sido solo medio más fuerte, habría creado una línea de ruptura de 3.500 kilómetros de largo. Eso es casi 7 veces el tamaño de Wyoming. Un terremoto de magnitud 11 crearía una grieta alrededor del mundo. Enormes tsunamis golpearían las zonas costeras destruyendo todo, y la Tierra entraría en una terrible crisis ambiental. Si te gusta el senderismo, tendrías nuevas montañas para explorar, creadas por el aterrador terremoto. Incluso la temperatura podría aumentar debido a las erupciones volcánicas y los gases de efecto invernadero resultantes. Nuestro planeta se convertiría en un horno caliente. Los lugares más seguros serían los que se encuentran lejos de cualquier edificio, mar, océano y montañas, donde existiría una baja probabilidad de deslizamientos de tierra. Los países no preparados para terremotos serían totalmente destruidos y las ciudades se convertirían en montones de escombros y polvo. Subir en la escala de Richter solo empeoraría las cosas. Pero no te preocupes, un terremoto de esa magnitud es imposible. La corteza terrestre no tiene suficiente energía para producir semejante desastre. Pero hay algo que tiene mucho más poder y puede producir megaterremotos. Los asteroides tienen el poder suficiente para destruir nuestro planeta, como todos sabemos por la experiencia de los dinosaurios. Ese asteroide tenía alrededor de 10 kilómetros de largo y causó enormes daños al planeta. Desató terremotos que sacudían constantemente el suelo durante meses. Estos temibles sismos eran 50.000 veces más fuertes que el terremoto de Chile. También provocaron un tsunami que fue 30.000 veces más potente que el tsunami del Océano Índico, y este último fue uno de los tsunamis más devastadores que jamás hayan azotado la Tierra.
Los terremotos causados por el asteroide tuvieron una magnitud de 11, lo que los convirtió en el desastre natural más poderoso y aterrador que jamás haya existido, y esperemos que siga siendo así. El tsunami del Océano Índico solo afectó a ciertas regiones del mundo. En cambio, el tsunami del asteroide afectó a todo el planeta y tenía olas de 10 metros de altura. Aunque hubieras viajado al lugar más remoto de la Tierra, no habrías podido esconderte de este ángel de la muerte. Un terremoto de magnitud 15 no sería un 50% más fuerte que el terremoto de Chile. La escala no funciona así. Sería alrededor de 1 millón de veces más poderoso que un terremoto de magnitud 9,5. Podría hacer que toda el agua de la Tierra se evaporara, dejándonos devastados y sin ningún H2O para sobrevivir. Todos los ecosistemas colapsarían, todas las cadenas alimentarias se romperían, y probablemente solo algunas bacterias muy fuertes sobrevivirían a lo imposible. Y esa es solo una fracción de las cosas aterradoras que podrían suceder. El océano es como el aire acondicionado de nuestro planeta. Sin él, la Tierra sería extremadamente caliente. El océano también sirve como un escudo contra los poderosos rayos del sol. Actúa absorbiendo el calor y enfría la Tierra. Los científicos creen que lo más peligroso sería la incapacidad de la corteza terrestre para sobrevivir a los violentos temblores de un terremoto de magnitud 15. Si nuestro planeta milagrosamente sobreviviera y no se convirtiera en polvo, habría enormes aberturas en su corteza. El suelo se volvería gelatinoso. Se movería aleatoriamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y ningún edificio sobreviviría a eso. Nuestra civilización retrocedería hasta la era de Stonehenge. Los movimientos tectónicos como este son devastadores. Algo similar ocurrió en Japón, cuando las placas tectónicas se separaron 50 metros y luego volvieron a unirse, creando un terremoto de magnitud 9. Ningún lugar de la Tierra está exento de este escalofriante fenómeno natural. Aún así, ciertas zonas tienen una mayor probabilidad de ser destruidas que otras, como el Cinturón de Fuego, donde ocurre el 90% de los terremotos. Este es un lugar donde hay terremotos casi todos los días. El Cinturón de Fuego se encuentra en el Océano Pacífico. Forma un anillo alrededor de los continentes que rodean al Pacífico. Allí, varias placas tectónicas convergen, creando un terreno altamente inestable. Para hacer el problema aún más aterrador, el 75% de los volcanes activos se encuentran en esta zona. El 90% de los volcanes inactivos también están allí, lo que hace a este lugar extremadamente peligroso. Los científicos estudian con detenimiento esta región para encontrar una forma de predecir cuándo podría ocurrir el próximo terremoto. El Cinturón de Fuego no es el único lugar que tiene riesgo de terremotos. En California, a lo largo de la falla de San Andrés, 2 placas tectónicas han almacenado energía durante más de 200 años. La falla de San Andrés tiene una longitud de 1.150 kilómetros y tiene el potencial de producir un terremoto catastrófico. Esta región vive con el temor de sufrir terremotos violentos como el que ocurrió en San Francisco en 1906. Ese terremoto tuvo una magnitud de 7,9 en la escala de Richter. Los pronósticos de los científicos son aterradores. Dicen que la probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud 6,7 en la zona es muy alta. Si todo empieza a temblar, debes saber cómo sobrevivir. Evita cualquier cosa que pueda caer sobre ti, como ventanas, armarios o techos inestables. La frase oficial de los expertos en emergencias es: agáchate, cúbrete y agárrate. Mantente cerca del suelo, escóndete bajo algo estable, como una mesa, y quédate allí hasta que deje de temblar. Asegúrate de permanecer en tu refugio 1 minuto o 2 más, en caso de que haya réplicas o escombros sueltos. Usa tu nariz y huele si hay gas. Si lo hueles, no prendas las luces ni hagas nada que pueda encenderlo. Mantente fuerte y a salvo. Durante cientos de años, gente de Estados Unidos ha informado haber escuchado unos extraños estallidos fuertes. A estos sonidos misteriosos se les llama cielomotos, y sí, son algo real. Si alguna vez has escuchado un ruido fuerte y distante que no era una tormenta eléctrica o el escape de un motor de auto, ¡felicitaciones!
Parece que has experimentado un cielomoto. Se reportan en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta la India y Japón, y todavía no sabemos exactamente por qué ocurren. A veces, estos estruendos se producen junto con terremotos. La gente los escuchó durante los terremotos de Nueva Madrid a principios del siglo XIX y los han seguido escuchando hasta enero de 2020. Quienes los han vivido los describen como un ruido precipitante o rodante. El famoso escritor estadounidense James Fenimore Cooper los describió de manera más poética, como el lago hablando a las colinas circundantes, que devuelven los ecos de su voz con respuesta precisa. A veces, estos misteriosos estruendos ocurren en el clima frío en vez de durante los terremotos. Uno de los puntos calientes de este fenómeno está cerca del lago Seneca en Nueva York. Los llaman los cañones de Seneca. Los estruendos pueden ser tan fuertes que sacuden ventanas y puertas. En agosto de 1886, después de un terremoto ocurrido en Charleston, la gente escuchó estos ruidos durante varias semanas, al mismo tiempo que las numerosas réplicas del terremoto. En el año 2020, científicos de la Universidad de Carolina del Norte revisaron antiguos artículos periodísticos, en especial de Carolina del Norte, donde la gente ha reportado frecuentemente estos sonidos. Esperaban relacionar los ruidos con datos de terremotos, pero no encontraron ninguna conexión entre los sonidos y los sismos. Uno de los investigadores mencionó que creen que los ruidos se producen en el aire y no bajo tierra. El equipo analizó infrasonidos, que son ruidos de baja frecuencia que los humanos no pueden oír. Encontraron señales que duraban de 1 a 10 segundos y que coincidían con los momentos en que la gente reportó haber escuchado los estruendos, pero nada es certero por ahora. Algunas personas piensan que las llamaradas solares, los tsunamis submarinos o el colapso de cuevas bajo el mar causan los cielomotos. Otros creen que los sonidos provienen de aviones que producen fuertes estallidos sónicos. Pero eso no explica los registros del pasado, antes de que se inventaran los aviones. Algunos científicos creen que un tipo de meteorito, llamado bólido, causa estos ruidos. Los meteoritos explotan al entrar en la atmósfera terrestre. Si esto ocurriera sobre nubes densas, el sonido se amplificaría y viajaría lejos, pero no encontraríamos nada en el suelo. Otra idea es que el gas podría estar escapando del fondo de lagos profundos, como el lago Seneca. Si piensas que los cielomotos son extraños, permíteme presentarte los arcoíris de niebla. También se los conoce como arcoíris blancos, arcoíris fantasmas o arcoíris de nube. Se forman de manera similar a los arcoíris coloridos comunes, pero son mucho más anchos. Los arcoíris ocurren cuando hay grandes gotas de lluvia en el cielo, y siempre puedes verlos en el lado opuesto de donde está brillando el sol. Los arcoíris de niebla se forman por pequeñas gotas en la niebla o las nubes en vez de grandes gotas de lluvia, y también aparecen opuestos al sol. Si quieres ver un arcoíris de niebla, debes buscarlo en una niebla delgada cuando el sol está brillante. Podrías ver uno cuando el sol comienza a brillar a través de la niebla, o si estás cerca del océano, donde la niebla suele formarse. Debido a que las gotas de agua en la niebla son tan diminutas, los arcos de niebla no tienen colores brillantes como los arcoíris. Incluso pueden parecer blancos o tener colores tenues. Para encontrar uno, dale la espalda al sol y mira en un ángulo de unos 35 a 40 grados desde donde está tu sombra. Algunos arcos de niebla son difíciles de ver al principio porque se confunden con la bruma, pero una vez que los encuentras, son fáciles de reconocer. El próximo fenómeno meteorológico raro al que debes estar atento es la tormenta de nieve con truenos. Es un tipo especial de tormenta eléctrica que ocurre durante una tormenta de nieve. A diferencia de las eléctricas comunes que a menudo ocurren en primavera y verano, la tormenta de nieve con truenos es mucho más rara, porque sucede durante las tormentas invernales más fuertes, como las grandes ventiscas, y al mismo tiempo necesita aire cálido, lo cual no es una combinación frecuente. Entonces, para que se dé una tormenta de nieve, debe haber humedad en el aire, algo de inestabilidad y algo que eleve el aire, como vientos ascendentes. Al igual que en las tormentas normales, pueden aparecer relámpagos cuando escuchas el trueno.
Los rayos en una tormenta de nieve generalmente van de nube a nube en lugar de golpear el suelo, y el trueno suena diferente también. Se asemeja más a un murmullo bajo que a un estallido fuerte, ya que la nieve amortigua el sonido. Es menos probable que te alcance, pero aún así es importante permanecer dentro cuando escuches truenos para estar a salvo. Amantes de las auroras boreales, esto es para ustedes. Los científicos notaron un nuevo tipo de resplandor en el cielo que parecía una raya púrpura. Lo apodaron Steve como una broma, pero más tarde le dieron un nombre más científico. Mejora de velocidad de emisión térmica fuerte, abreviado como Steve en inglés. Steve es en realidad una corriente rápida de gas supercaliente que siempre se desplaza hacia el oeste y solo aparece antes de la medianoche. Los científicos se preguntaban si podría ocurrir algo como Steve después de la medianoche, pero moviéndose en la dirección opuesta. Y ahora, creen haber encontrado un anti-Steve porque analizaron datos de una estación de investigación de Noruega. En diciembre de 2021, tomaron una foto de una brillante franja púrpura que se extendía 1000 kilómetros por el cielo y apareció después de medianoche. Los satélites de la Agencia Espacial Europea también midieron las condiciones en esta parte del cielo y descubrieron que los iones se movían hacia el este. El gemelo nocturno de Steve aún no había sido nombrado oficialmente, pero sería genial si se llamara Sam, que es la abreviatura de Steve After Midnight, o Steve después de la medianoche. Si alguna vez has visto nieve que caía del cielo en un día soleado sin una sola nube, debe haber sido polvo de diamante. Es un fenómeno meteorológico especial en el que millones de diminutos cristales de hielo se forman cerca del suelo. Estos cristales de hielo flotan en el aire, tal como el polvo flota en tu casa. Cuando la luz del sol incide en estos cristales, brillan como diamantes. A diferencia de la nieve común, el polvo de diamante puede caer de un cielo despejado, por lo que a veces lo llaman precipitación de cielo claro. Ocurre debido a una inversión térmica. Normalmente, el aire se enfría a medida que asciendes desde el suelo, pero en una inversión térmica, el aire frío permanece cerca del suelo y el aire más cálido se sitúa encima. El aire cálido tiene más vapor de agua, y cuando se mezcla con el aire frío cercano al suelo, se convierte directamente en cristales de hielo y nace el polvo de diamante. Para que esto ocurra, el aire cerca del suelo debe estar muy frío, muy por debajo del punto de congelación. El polvo de diamante puede caer durante días, pero es tan ligero que generalmente no se acumula en el suelo como la nieve normal. Un agujero de Virga, también conocido como nube perforada, es el siguiente en nuestra lista. Este gran hueco circular u ovalado a veces aparece en ciertas nubes. Estos tipos de nubes flotan altas en el cielo y a menudo están compuestas de diminutas gotas de agua que están más frías que la temperatura de congelación, pero aún no se han congelado. Estas gotas de agua especiales se llaman sobreenfriadas y necesitan una razón para congelarse, y los cristales de hielo les proporcionan esa razón. Cuando un avión vuela a través de la nube, puede llevar esos cristales de hielo hacia adentro. Una vez que los cristales de hielo están allí, las gotas de agua sobreenfriadas se congelan rápidamente, se agrandan y empiezan a caer de la nube. Esto crea un agujero en la nube y, a medida que más gotas cercanas se congelan, el agujero se agranda y se extiende hacia afuera. Cualquier tornado da miedo, pero un tornado de fuego lleva el horror al máximo. Estos fenómenos son torres giratorias de llamas y cenizas que se forman cuando hay calor extremo, vientos fuertes y terreno irregular. El intenso calor del fuego provoca que el aire caliente suba rápidamente. El aire más fresco de los lados se apura a reemplazarlo y crea vientos fuertes. Cuando los vientos de diferentes direcciones se encuentran, hacen que el fuego gire como un tornado. Esto se intensifica y puede incluso crear su propio clima. Absorbe llamas, ceniza, tierra y cualquier cosa que haya en su camino. Los vientos pueden alcanzar velocidades de más de 225 kilómetros por hora, y estos tornados de fuego pueden llegar a durar más de 20 minutos.
Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejon. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas.
Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. El terremoto más fuerte jamás registrado al este del río Mississippi, que ocurrió hace más de 200 años, nunca ha terminado, según algunos científicos. La mayoría de los terremotos son de segundos a minutos, y el récord oficial hasta ahora es uno silencioso ocurrido en Sumatra que duró 32 años. Este fenómeno de deslizamiento lento desencadenó un gran terremoto y un tsunami. Así que, si es cierto que el terremoto de Nueva Madrid todavía está enviando réplicas, tendremos un nuevo nombre en la cima de esta triste lista. El terremoto comenzó en diciembre de 1811, con un poderoso sismo en una parte poco poblada del noreste de Arkansas. El temblor se sintió casi a 1.600 kilómetros de distancia en la Casa Blanca, y las campanas de las torres sonaban en Boston, y también más lejos. Incluso hizo que el poderoso Mississippi fluyera hacia atrás por unos minutos sobre nuevas cascadas formadas por el desplazamiento del suelo. El pueblo de Nueva Madrid, Missouri, desapareció por completo en la catástrofe. La tierra no se mantuvo quieta hasta finales de enero del año siguiente, cuando la situación se volvió grave de nuevo. Un terremoto muy fuerte golpeó esta vez cerca de la confluencia del río Ohio y el río Mississippi, justo en el talón de Missouri. Los geólogos creen que fue una ruptura en la falla de Nueva Madrid, lo que aumentó aún más la tensión en la cercana falla de Reelfoot. Justo cuando parecía que no podía empeorar,
Pasaron otras 2 semanas de temblores y la falla de Reelfoot se rompió profundamente bajo Nueva Madrid. En Tennessee, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Nueva Madrid, el levantamiento del suelo creó el lago Reelfoot. Los vapores navegaban por el río, con miles de árboles flotando y hectáreas de bosque destrozados por el terremoto. En San Luis, Missouri, que se encuentra a 257 kilómetros de distancia, los edificios sufrieron graves daños y las chimeneas cayeron en Cincinnati, Ohio, a 645 kilómetros de distancia. Hasta en Montreal, Canadá, a más de 1,600 kilómetros, algunas personas sintieron temblar la tierra. Los sismólogos han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos en la zona sísmica de Nueva Madrid cada año desde 1974. Algunos investigadores creen que hasta el 30% de esos terremotos fueron réplicas de los grandes sismos de 1811 y 1812. En partes de Estados Unidos, donde no hay mucha actividad tectónica, estas réplicas podrían continuar retumbando durante años, tal vez incluso siglos, después de los grandes terremotos. Las réplicas son la manera en que la Tierra libera todo ese estrés acumulado durante el terremoto principal. Cuando el suelo tiembla debido al primer sismo, ejerce una gran presión sobre las rocas cercanas. Y cuando esas rocas ya no pueden soportarlo más, se fracturan, causando aún más temblores. Esas son las réplicas. Pueden ser bastante intensas, especialmente justo después del sismo principal, pero disminuyen en intensidad con el tiempo. No todos los científicos están de acuerdo en que los terremotos contemporáneos estén relacionados con los de hace 200 años. Generalmente asociamos las fallas con aquellas líneas donde se encuentran las placas terrestres. Pero existe toda una red justo debajo del centro de la placa norteamericana. Son como reliquias de hace 750 millones de años, cuando Norteamérica formaba parte de un supercontinente llamado Rodinia. Cuando Rodinia comenzó a fragmentarse, dejó atrás estas fallas, puntos débiles en la corteza terrestre que se extienden profundamente bajo el Medio Oeste moderno. Así se podría explicar la actividad sísmica. Un equipo internacional de geólogos decidió reconsiderar 3 grandes terremotos que sacudieron América del Norte para poner fin al debate. Utilizaron un nuevo método matemático llamado el vecino más cercano. Este método establece que si los terremotos están demasiado cerca en espacio, tiempo y magnitud para ser considerados sucesos independientes, se asume que uno ha desencadenado el otro. Dependiendo de cómo se interpreten los números, entre un 10 y un 65% de los terremotos recientes de la región podrían ser réplicas de esos terremotos históricos. Y un gran terremoto que afectó a Charleston, Carolina del Sur, a finales del siglo XIX podría explicar hasta un 72% de los sismos de la zona desde entonces. Sin embargo, no todos los lugares son iguales, por lo que el debate científico continúa. En 1774, el explorador británico James Cook notó un resplandor a lo lejos. Era el volcán del Monte Yasur, en Vanuatu. Este muchacho malo ha estado arrojando lava y cenizas desde entonces, y es muy probable que lo haya estado haciendo desde mucho antes. El volcán está en nivel de alerta desde octubre de 2016, lo que indica que la situación allí es bastante inestable. Incluso han delimitado un radio de 600 metros alrededor del cráter para mantener a las personas a salvo. Ha habido erupciones de intensidad baja a moderada, que expulsan ceniza, gas y vapor, y algunas explosiones más grandes que arrojan material fuera del cráter.
Las imágenes satelitales han detectado algunos puntos de emisiones de dióxido de azufre, lo que muestra que Yasur todavía está preparando una gran tormenta allí abajo. Stromboli, una de las islas volcánicas cerca de Sicilia, oficialmente tiene el récord mundial Guinness como el volcán con erupciones continuas más largas. Ha estado mostrando un espectáculo de fuego durante más de 2.400 años ininterrumpidos. Los antiguos marineros lo apodaron el faro del Mediterráneo. La mayoría del tiempo, Stromboli solo expulsa esquirlas, pero de vez en cuando produce flujos de lava o expulsa fuentes moderadamente altas. A veces, también podrías ver explosiones impulsadas por vapor. Hace más de 200 millones de años, el mundo experimentó una transformación importante, no con una ni con dos, sino con 4 grandes erupciones volcánicas que cambiaron las reglas del juego. Todo ocurrió en Rangelia, un gran pedazo de tierra que solía ser un volcán gigantesco que se extendía por lo que ahora son la Columbia Británica y Alaska. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a los dinosaurios a crecer desde criaturas del tamaño de un gato hasta los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Además, se desencadenó una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Esto hizo que el mundo fuera cálido y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento debajo de un antiguo lago de China para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claras señales de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono, lo que hacía que la atmósfera se calentara y la lluvia cayera intensamente. Todo ocurrió en 4 pulsos separados, cada uno desencadenado por esas monstruosas explosiones volcánicas. Hay un lugar en un parque nacional no muy lejos de Sydney, Australia, donde un incendio ha estado ardiendo bajo tierra durante al menos 6.000 años. Lo llaman montaña ardiente y es un incendio que se quema a través de una capa de carbón bajo la superficie. Una vez que estos incendios subterráneos comienzan, son prácticamente imposibles de extinguir. Esta bola de fuego tiene hasta 9 metros de ancho y es muy caliente, pero no tiene llama. Está ardiendo lentamente. El fuego ha estado avanzando a un ritmo de aproximadamente 1 metro por año. Un granjero lo descubrió por primera vez en el siglo XIX y pensó que era un volcán. Las personas que han vivido aquí desde hace siglos creen que este lugar es sagrado. Lo han utilizado para cocinar y para fabricar herramientas y cuentan que comenzó por las lágrimas de una viuda o por la antorcha de un héroe. Pero los expertos piensan que podría haber sido un rayo o el carbón calentándose como una parrillada de verano por la interacción con el oxígeno. Algunos dicen que podría haber estado ardiendo desde antes de que los dinosaurios vagaran por la Tierra. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo arderá esta montaña o en qué dirección se moverá el fuego. Actualmente, el carbón tiene suficiente oxígeno para arder durante siglos e incluso milenios sin intervención humana. El fuego está calentando la montaña como un horno gigante, haciendo que se agriete y se desmorone, y atrayendo más oxígeno para alimentarse. Aunque los humanos decidan actuar, estos incendios en las vetas de carbón necesitan cargamentos de agua y nitrógeno líquido para ser controlados. Hace varios años, unos exploradores notaron que el rescoldo se acercaba a un acantilado que daba a un pequeño río. Y dependiendo de lo que decida hacer la veta de carbón a continuación, podríamos ver algunos cambios dramáticos en las próximas décadas.
Podría haber llamas con mucho más calor o la veta de carbón podría profundizarse, extinguirse y apagarse lentamente. Hay una fuerza poderosa escondida bajo tierra, donde las placas tectónicas se encuentran y una se desliza debajo de otra. Esto ocurre en los océanos Pacífico e Índico. La tensión se acumula durante siglos. La presión es insoportable hasta que un megaterremoto se desata. La Tierra tiembla con una magnitud que puede superar los 9 puntos, más que cualquier otro terremoto. Cuando el fondo del mar se eleva repentinamente, envía una enorme onda a través del agua y sale un tsunami de gran fuerza. Estas olas se llaman teletsunamis y atraviesan cuencas oceánicas enteras, listas para apoderarse de las costas a miles de kilómetros de distancia. La falla de empuje se extiende a lo largo de 960 kilómetros. La Tierra no solo tiembla, parece que se está desgarrando. Este es el poder de un terremoto de megasubducción. Aquellos atrapados en su camino tendrán que luchar por sus vidas. Las autoridades japonesas recientemente tuvieron que emitir su primer aviso de megaterremoto. Esto ocurrió debido a un fuerte temblor en el borde de la zona del fondo oceánico de la fosa de Nankai. Al final, la mayoría de las advertencias se levantaron y no hubo mucho daño por el terremoto de magnitud 7,1. Algunas partes del suroeste de Japón comenzaron a sacudirse y los trenes de alta velocidad de Japón disminuyeron su velocidad para mantener la seguridad, lo que demoró el viaje para todos. Pero el alerta se mantiene, ya que todos conocen el riesgo de un megaterremoto que podría ocurrir en las próximas décadas en la fosa de Nankai. La placa tectónica bajo el mar de Filipinas se está deslizando lentamente por debajo de la tierra donde está Japón, moviéndose solo unos pocos centímetros cada año. Los últimos grandes terremotos de esta zona ocurrieron en 1944 y 1946, ambos con una magnitud de 8,1. Estos terremotos han causado mucha destrucción en el país. El próximo gran terremoto de subducción de la región, si es que ocurre, podría tener una magnitud de entre 8 y 9. Los científicos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre la probabilidad de que ocurra este megaterremoto, pero podría tener hasta un 80% de certeza. Al otro lado del Pacífico, científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos han estudiado una peligrosa zona a lo largo de la costa oeste estadounidense. Es la zona de subducción de Cascadia y se extiende desde el norte de California hasta la isla de Vancouver, en Canadá. En los últimos 14.200 años, probablemente ha habido al menos 30 grandes terremotos en esta región. Un terremoto importante ocurre cada 500 años en promedio. Pero desde hace mucho tiempo Cascadia ha estado tranquila y eso preocupa a los científicos. Ellos piensan que esto podría deberse a que el área está bloqueada, lo que significa que las placas tectónicas están pegadas y acumulando mucha presión. Con el tiempo, una parte del fondo marino podría romperse de repente y moverse hacia adelante algunos metros. La sacudida duraría solo 5 minutos, pero crearía un poderoso tsunami a medida que el fondo marino se desplaza, lo que duraría 10 horas. Según los expertos, si esto ocurre, será el peor desastre natural en la historia del país. El terreno en algunas colinas del interior podría convertirse en algo parecido a arenas movedizas. Esto provocaría que las laderas se deslicen y se desmoronen, llevándose consigo carreteras y puentes. Alrededor de 620.000 edificios podrían quedar muy dañados o incluso colapsar, incluidos unos 100 hospitales y 2.000 escuelas. Las personas del estado de Washington tendrían que valerse por sí mismas sin ayuda durante 2 semanas, buscando alimentos, agua y refugio por su cuenta. Los científicos están estudiando fenómenos de deslizamiento lento, donde las placas tectónicas se mueven muy despacio durante semanas o meses, liberando algo de energía, pero no lo suficiente como para detener un gran terremoto. Cada vez que la magnitud de un terremoto sube solo un número, la energía que libera es 40 veces mayor. Así que necesitaríamos alrededor de 1 millón de pequeños terremotos cada día durante 500 años seguidos para liberar la misma energía que un enorme terremoto de magnitud 9. Pero estos pequeños sismos podrían ser indicios de que se avecina un terremoto mayor. Para monitorear mejor la falla de Cascadia, los expertos están cartografiando la falla de manera más precisa y añadiendo mejores herramientas de monitoreo en alta mar. Los científicos recibieron más de $10 millones para instalar sensores sísmicos y medidores de presión en el fondo marino, en un cable de fibra óptica frente a la costa de Oregón. La meta es estar preparados para alertar a las personas y poder salvar vidas cuando ocurra el gran terremoto. Un fuerte terremoto de megaempuje ocurrió en esta parte del mundo en 1964. Pasó a la historia como el Gran Terremoto de Alaska y tuvo una magnitud de 9,2. Duró más de 4 minutos y se convirtió en el más poderoso en la historia de los Estados Unidos y América del Norte. El suelo tembló tan intensamente que causó enormes grietas y deslizamientos de tierra.
En Anchorage, muchas casas, edificios y carreteras fueron destruidos porque no estaban construidos para soportar un terremoto tan grande. En algunos lugares, el terreno cambió para siempre. Por ejemplo, la costa cerca de Kodiak y la isla Inchbrook se elevó 9 metros. En otras zonas como Girwood y Portage, el suelo se hundió 2 metros. Tuvieron que reconstruir las carreteras a mayor altura para que no fueran inundadas por la marea. Un enorme tsunami de 8 metros arrasó con todo el pueblo de Chenega. Muchas ciudades costeras sufrieron graves daños no solo por el terremoto, sino también por los tsunamis y los incendios que le siguieron. Después del terremoto principal, hubo miles de réplicas más pequeñas durante meses. Un terremoto moderado de magnitud 4,4 sacudió Los Ángeles en agosto de 2024. Una vez que terminó, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles revisó la ciudad y no encontró daños mayores ni personas heridas. En la ciudad de Pasadena, que está cerca del epicentro del terremoto, una tubería de agua estalló dentro del ayuntamiento y todos tuvieron que abandonar el edificio. Afortunadamente, no había peligro de tsunami. Lo mejor que podemos hacer para evitar el pánico en tales situaciones es estar preparados. Japón es uno de los lugares de la Tierra donde ocurren más terremotos porque se encuentra en los bordes de 4 placas tectónicas. Alrededor de 1.500 de estos terremotos al año son perceptibles. Debido a esto, la gente de Japón ha aprendido a vivir con los terremotos. La ley de 1950 estableció que los edificios deben ser capaces de soportar terremotos de hasta una magnitud de 7 sin colapsar. Una actualización de 30 años después estipuló que los edificios solo deberían tener daños menores en tales terremotos y deberían seguir funcionando con normalidad. Pero si hay alguno aún más fuerte, la ley establece que la función principal del edificio es no colapsar y salvar vidas. Los edificios se refuerzan con vigas, pilares y muros más gruesos para que puedan soportar mejor las sacudidas. Otra técnica consiste en colocar almohadillas especiales hechas de materiales como el caucho en la base del edificio. Algunos edificios incluso se construyen sobre gruesas capas de amortiguación que los separan completamente del suelo, lo que ayuda a protegerlos durante un terremoto. Un rascacielos puede balancearse bastante, moviéndose hasta 1,5 metros. Para evitar que se dañe, los ingenieros también pueden añadir algo llamado amortiguadores cada 2 pisos hasta la parte superior. Estos amortiguadores son como bombas de bicicleta gigantes, pero en lugar de aire están llenos de líquido. Cuando el edificio se sacude, los amortiguadores presionan contra el líquido en su interior. Aunque el líquido no se comprima mucho, puede absorber parte de la vibración. Cuando están construyendo rascacielos altos, los ingenieros intentan hacer la estructura lo más simple y equilibrada posible. Esto implica que cada piso tenga la misma altura y que las columnas de soporte estén distribuidas uniformemente. Sin embargo, a veces los arquitectos que diseñan rascacielos no quieren hacer estas concesiones porque tienen ideas creativas sobre cómo debería verse el edificio. Entonces deben encontrar soluciones alternativas. Por ejemplo, la Torre Skytree de Tokio, uno de los edificios más altos del mundo, está diseñada con un estilo futurista, pero también incluye características especiales para protegerla de los terremotos. Tiene un pilar central como en las pagodas japonesas tradicionales y amortiguadores sísmicos que ayudan a absorber la energía de un terremoto y mantienen el edificio seguro. Los asteroides son un peligro serio y muy real. Algunos son lo suficientemente grandes como para causar muchos problemas si chocan con la Tierra. Un asteroide en particular, el 99942 Apophis, está acaparando titulares estos días. Un nuevo estudio ha revelado que hay una pequeña posibilidad de que impacte nuestro planeta durante su cercano paso en 2029. Pero la pregunta es inusual. ¿Sobrevivirá el asteroide a este encuentro? Apophis, que recibió su nombre de Apep, la deidad egipcia del caos y el desorden, se ha convertido en uno de los asteroides más infames. Descubierto en 2004, esta roca espacial mide aproximadamente 335 metros de ancho, lo que equivale a la altura de la Torre Eiffel en París. Por su tamaño y el sobrevuelo cercano pronosticado para 2029, los astrónomos clasifican a Apophis como un objeto potencialmente peligroso. Estos son asteroides y otros objetos espaciales que pasan cerca de la Tierra y son lo suficientemente grandes como para que necesitemos prestarles atención con seriedad. En este momento, los científicos dicen que las probabilidades de una colisión son escasas, menos de 1 en 1.000 millones. Así que, por ahora, probablemente podamos afirmar que la Tierra está fuera de peligro. Pero no se puede decir lo mismo del asteroide.
Cuando Apophis pase cerca de la Tierra en 2029, es probable que la gravedad del planeta lo sacuda tan violentamente que podría experimentar algo parecido a un terremoto, un astrosismo cósmico si se quiere. La tensión de esta fuerza gravitacional probablemente causará que partes de la superficie del asteroide se rompan y salgan volando hacia el espacio. Y aunque esto podría no ser un desastre absoluto y es una posibilidad que el asteroide no se desintegre por completo, es muy probable que pierda algo de material durante el sobrevuelo. Parte de estos desechos podrían quedarse en órbita, mientras que otros podrían despegar hacia el espacio profundo. Con el tiempo, esta catástrofe podría afectar la rotación de Apophis, lo que provocaría que gire de manera diferente o se incline de una forma en la que no lo había hecho antes. Y esto es un fenómeno que realmente les interesa a los científicos, porque podría enseñarnos mucho sobre cómo reaccionan los asteroides cuando una poderosa gravedad los atrae. Ahora, volvamos a la Tierra. Bueno, no hemos salido. De todas formas, aunque el asteroide no es lo suficientemente grande como para borrar del mapa al planeta como el asteroide que destruyó a los dinosaurios, es lo suficientemente grande como para causar serios daños a una ciudad importante si alguna vez chocara con la Tierra. También podría alterar el clima en todo el planeta. En este momento, parece que la roca espacial pasará cerca de la Tierra a una distancia de alrededor de 32.200 kilómetros. Aunque sigue siendo preocupantemente cerca, es suficiente para evitar una colisión. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos de una décima parte de la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, aunque es poco probable que Apophis nos golpee, este acercamiento aún podría causar problemas para algunos de los satélites que orbitan la Tierra, ya que estarán mucho más cerca de Apophis que nosotros. El punto clave es que no podemos descartar el riesgo de colisión por unos años más. A medida que Apophis se acerque, los astrónomos estarán muy atentos a su trayectoria para asegurarse de que no se desvíe debido a la influencia de la gravedad de la Tierra. De hecho, esta atracción gravitacional podría causar algunos cambios serios en el propio asteroide. Ahora, aunque es poco probable que Apophis cause un desastre global, si llegara a impactar la Tierra, las consecuencias serían bastante graves. El impacto podría destruir una ciudad entera y los cambios climáticos resultantes podrían afectar la producción de alimentos durante años. No sería un evento de nivel de extinción, pero aún así sería un gran problema. Apophis no es el único asteroide del que debemos preocuparnos. Los científicos están constantemente atentos a otros asteroides que podrían potencialmente causar daño a nuestro planeta. Gracias a la nueva tecnología, los astrónomos ahora pueden rastrear rocas espaciales peligrosas desde mucho más lejos en el espacio. Un método nuevo e interesante que están utilizando involucra el estudio de las lluvias de meteoros. Estas son en realidad causadas por cometas de largo periodo que han estado orbitando el Sol durante cientos o incluso miles de años. A medida que estos pasan, dejan un rastro de polvo y escombros que puede terminar creando lluvias de meteoros cuando la Tierra pasa a través de ellos. Los científicos analizan las propiedades de las lluvias de meteoros, como su velocidad, dirección y su origen. Esto puede ayudarles a rastrear las partículas hasta su cometa o asteroide progenitor. En realidad, es algo muy importante porque significa que podríamos detectar asteroides potencialmente peligrosos mucho antes de que se acerquen a la Tierra. El próximo proyecto Legacy Survey of Space and Time, que se está efectuando desde el Observatorio Vera Rubin en Chile, ayudará a los astrónomos a rastrear estas rocas espaciales desde distancias aún mayores. Ellos crearán un mapa detallado del cielo y de las regiones donde es más probable que ocurran lluvias de meteoritos. Ayudará a predecir qué asteroides podrían convertirse en un problema para la Tierra en el futuro, dándonos suficiente tiempo para prepararnos o elaborar un plan. Pero incluso ahora, hay muchas rocas espaciales que pueden causar muchos problemas a nuestro planeta. Veamos algunas de ellas. Aquí está el asteroide Bennu. Los astrónomos lo descubrieron en 1999. Esta roca rica en carbono mide aproximadamente 487 metros de ancho, lo que es la altura del Centro Financiero Mundial de Shanghái. ¿No lo sabías? En este momento,
Este asteroide es la mayor amenaza para la Tierra que conocemos. Pero no te preocupes aún, la colisión no ocurrirá por mucho tiempo. De hecho, los científicos calculan una probabilidad del 0,037%, lo que equivale a una en 2700 de que Bennu impacte con la Tierra el 24 de septiembre de 2182. Yo no estaré por aquí para entonces. Si Bennu llegara a golpear nuestro planeta, el impacto liberaría tanta energía que sería suficiente para causar una destrucción masiva en una gran región. Pero afortunadamente, no acabaría con todo el planeta. Aún así, si Bennu golpeara una ciudad, las consecuencias podrían ser catastróficas. La nave espacial Osiris-Rex de la NASA ha visitado recientemente a Bennu y ha regresado con muestras, por lo que los científicos están aprendiendo cada vez más sobre este asteroide. El próximo asteroide, el 29075-1950 DA, es otro al que hay que vigilar. Fue descubierto por primera vez en 1950, pero no se volvió a ver hasta el año 2000. Actualmente, los científicos dicen que hay una probabilidad muy pequeña, de 1 en 34.500, de que pueda impactar la Tierra el 16 de marzo de 2880, 800 años en el futuro. ¿Debería preocuparme? No, para nada. Si llegara a impactar, liberaría tanta energía que podría provocar una catástrofe global, lo que potencialmente podría aniquilar a la humanidad. O quizás no. Nuestro próximo asteroide fue descubierto recientemente. Se llama 2023 TL4. Fue avistado en octubre de 2023. Tiene una probabilidad muy baja, de 1 en 181.000, de impactar la Tierra el 10 de octubre de 2119. ¿En serio? ¿Calcularon hasta el día? Si llegara a colisionar con nuestro planeta, el impacto liberaría mucha energía, lo cual tendría un efecto devastador en grandes áreas. Así que, aunque la llegada de este asteroide es muy poco probable, vale la pena mantenerlo bajo vigilancia. Este asteroide es conocido como un asteroide perdido porque no se ha visto desde 2007. No es de extrañar, ya que tiene una órbita muy incierta y no podemos predecir sus movimientos. La NASA dice que hay una pequeña probabilidad, alrededor de 1 en 10 millones, de que podría impactar la Tierra el 3 de marzo de 2030. Si lo hiciera, la energía liberada podría causar un daño regional enorme. Finalmente, tenemos a este vagabundo espacial, 1979 XB. Por un lado, no ha sido visto desde 1979. Por otro, los científicos creen que hay una posibilidad muy baja, de 1 en 1,8 millones, de que pueda impactar la Tierra el 14 de diciembre de 2113. Marca tu calendario. Si lo hiciera, el impacto causaría mucho daño y devastación, pero no significaría el fin de la humanidad. En cualquier caso, aunque las probabilidades de que un asteroide impacte la Tierra sean bajas, las consecuencias de tal evento podrían ser enormes. Por eso, los científicos están tan enfocados en estudiar estas rocas espaciales y seguir sus movimientos. Gracias a las nuevas tecnologías, podemos rastrear objetos peligrosos desde distancias más lejanas y detectarlos con mayor anticipación. Esto nos puede dar más tiempo para reaccionar y encontrar soluciones efectivas. Hace aproximadamente 2.000 millones de años, un asteroide masivo chocó contra la Tierra. Dejó detrás de sí destrucción total y lo que ahora conocemos como el cráter de Vredefort en Sudáfrica. Y presta atención a esto. Este invasor del espacio podría haber sido mucho más grande de lo que los científicos pensaban al principio, posiblemente el doble del tamaño del asteroide que acabó con los dinosaurios. Hoy en día, el cráter de Vredefort tiene aproximadamente 159 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en el cráter visible más grande del mundo. Pero técnicamente aún es más pequeño que el de Chicxulub en México. Este último tiene alrededor de 180 kilómetros y fue dejado por el famoso impacto que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero lo cierto es que los cráteres no permanecen iguales para siempre. Con el tiempo, la erosión los desgasta. Por eso empiezan a parecer más pequeños de lo que solían ser.
Y los científicos piensan que cuando el cráter de Vredefort se formó por primera vez, podría haber alcanzado los 280 kilómetros de ancho. Eso significa que fue el sitio de impacto más grande que la Tierra ha visto, aunque hoy en día parezca más pequeño. Solo imagina lo impresionante que debió haber sido ese impacto. Una roca espacial tan enorme habría enviado ondas de choque a través del planeta, provocado incendios forestales masivos y cambiado el clima por completo. El asteroide probablemente golpeó la Tierra a una velocidad muy, muy alta. Pero como esta catástrofe ocurrió hace miles de millones de años, mucho antes de que los dinosaurios o incluso la vida compleja viera la luz del día, no acabó con nada como lo hizo el asteroide Chicxulub. Al mismo tiempo, recientemente, investigadores se han dado cuenta de que el asteroide podría haber sido aún más grande de lo que pensaban anteriormente, hasta 25 kilómetros de ancho. En cuanto a la velocidad con la que se estrelló en la Tierra, podría haber alcanzado unos asombrosos 90,000 kilómetros por hora. Bueno, pero ¿podemos descubrir qué tan grande era Vredefort originalmente? Ha sido un verdadero quebradero de cabeza. El problema principal es que es súper antiguo. Estamos hablando de 2,000 millones de años. No es de extrañar que durante tanto tiempo la erosión lo haya desgastado. Entonces, es difícil saber qué tan enorme fue alguna vez. Pero no es solo la erosión la que causa el problema. Con los años, se han acumulado nuevas capas de roca sobre partes del cráter y han cubierto la mayor parte de la estructura original. Por eso, ahora solo quedan pequeños fragmentos de borde elevado, y esto hace que sea aún más difícil obtener una idea clara de su tamaño original. Entonces, los científicos comenzaron a examinar los minerales alrededor del cráter, como el cuarzo y el zircón. Descubrieron que todos estos estaban alterados por el impacto del asteroide. Tenían pequeñas fracturas causadas por la explosión. Con este nuevo conocimiento, los científicos ahora creen que sus últimas estimaciones sobre el tamaño del asteroide son las más precisas. La razón por la que no hemos oído mucho sobre este impacto desastroso es que, a diferencia del asteroide de Chicxulub, que exterminó a los dinosaurios y transformó la vida en la Tierra, el de Vredefort impactó en un momento en que la Tierra era un lugar muy diferente. No había árboles ni animales, solo vida unicelular en los océanos. Eso significa que no hubo extinción masiva, ni incendios forestales, ni evidencia fosilizada de caos. Pero los científicos creen que aún así tuvo un impacto enorme en el planeta. Podría haber cambiado el clima incluso más dramáticamente que el asteroide que acabó con los dinosaurios. Pero dado que no tenemos mucha evidencia directa del desastre, estudiar lo que queda del cráter de Vredefort es una de las únicas formas de comprender cuán poderoso fue este impacto. Aunque ocurrió hace miles de millones de años, aprender sobre él puede ayudarnos a entender la historia de nuestro planeta y tal vez incluso prepararnos para futuras amenazas de asteroides. Después de todo, podrían ser similares a lo que sucedió en Siberia a principios del siglo XX, hace relativamente poco tiempo. Era una mañana cálida, el 30 de junio de 1908, cuando el cielo se iluminó repentinamente con un destello cegador. Lo que siguió fue una explosión tan poderosa que permaneció como un misterio durante décadas. Conocido como el evento Tunguska, fue uno de los desastres más desconcertantes de la historia. Los científicos sospechaban que era el impacto de un asteroide, similar al que provocó la extinción de los dinosaurios. Pero había un inquietante problema. Nunca se encontró ningún cráter. La explosión golpeó profundamente en los lejanos bosques de Siberia, cerca del río Podkamennaya Tunguska. El suceso fue más allá de cualquier cosa vista antes. Arrasó alrededor de 80 millones de árboles en un área de 2,150 kilómetros cuadrados. La fuerza del evento fue asombrosa. Fue lo suficientemente fuerte como para devastar el paisaje, quemar el suelo y eliminar a incontables animales. Según testigos, había un resplandor extraño en el cielo, seguido por una bola de fuego con una intensa luz azulada. Era más brillante que el sol. Momentos después, hubo una explosión ensordecedora. La onda expansiva fue tan poderosa que rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia y la gente fue derribada.
Sin embargo, a pesar de la destrucción, la fuente de la explosión no dejó rastro evidente. Más tarde, los científicos finalmente comenzaron a entender lo que había ocurrido ese día. Imagina un meteoroide que entra a toda velocidad en la atmósfera terrestre y se transforma en un meteoro ardiente. Viaja tan rápido que el aire frente a él se comprime y calienta, lo que lo prende en llamas. Pero es tan grande que no se desintegra simplemente. De repente, explota. Cuando eso sucede, la explosión libera tanta energía que se propaga una potente onda de choque. Y como la explosión ocurre en el aire, no deja un cráter de impacto. A principios del siglo XX, con la tecnología limitada y la ubicación remota, los científicos se enfrentaron a un enigma. Solo mucho después concluyeron que había sido una explosión aérea, donde un objeto explota en lo alto de la atmósfera, sin tocar el suelo, pero liberando suficiente energía para devastar el área. Muy probablemente era un asteroide gigante del tamaño de un edificio de 25 pisos. Podría haber viajado a unos 53.900 kilómetros por hora y haber explotado a entre 5 y 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Otra historia sorprendente ocurrió a finales de los años 90, pero no fue la Tierra la que se vio afectada. Un cometa, el Shoemaker-Levy 9, quedó atrapado en la órbita de Júpiter. Un día, se acercó demasiado y la inmensa gravedad del planeta lo rompió en pedazos, convirtiéndolo en un montón de fragmentos. Algunos de ellos tenían un tamaño de hasta 0,8 kilómetros de ancho. Los científicos estaban intrigados porque no sabían qué sucedería cuando esos fragmentos impactaran el planeta. Y en julio de 1994 llegó el momento. Los fragmentos del cometa comenzaron a estrellarse contra Júpiter, uno tras otro. Durante 6 días, 21 pedazos chocaron contra el planeta a velocidades vertiginosas, como 60 kilómetros por segundo. Eso es más de 209 kilómetros por hora. Los impactos fueron tan poderosos que calentaron la atmósfera de Júpiter a unos increíbles 29.400 grados Celsius, que es mucho más caliente que la superficie del Sol. Cada vez que un fragmento impactaba, lanzaba enormes columnas de material desde Júpiter, como cuando arrojas una piedra en un estanque, pero muchísimo más grande. Algunas de estas columnas se dispararon casi 3.000 kilómetros hacia el cielo. Posteriormente, grandes cicatrices oscuras aparecieron en la atmósfera de Júpiter y permanecieron visibles durante meses mientras los escombros se dispersaban por el planeta. Pero esto no fue solo un evento espacial fascinante. Los científicos realmente aprendieron mucho de ello. Esas oscuras marcas de impacto los ayudaron a rastrear los vientos en la estratosfera de Júpiter. Los choques incluso causaron cambios temporales en las brillantes auroras de Júpiter, lo que mostró que el campo magnético del planeta fue afectado por las partículas de las explosiones. Además, los fragmentos del cometa no solo desordenaron todo, sino que también dejaron nuevos químicos en la atmósfera de Júpiter. Asimismo, algunos de estos fueron exhumados de la atmósfera inferior. Algunas moléculas, como el amoníaco, se descompusieron con el tiempo, pero otras, como el cianuro de hidrógeno y el agua, aún flotan alrededor de Júpiter hoy en día. Esto ayudó a los científicos a comprender cómo diferentes químicos reaccionan y se mezclan en la atmósfera de ese planeta. El cometa Shoemaker-Levy 9 fue un llamado de atención. Demostró que las colisiones espaciales masivas aún ocurren en nuestro sistema solar. Esa es una gran razón por la cual la NASA comenzó a investigar cómo podemos rastrear y prepararnos para futuros impactos que puedan amenazar la Tierra. Ya sea aprendiendo más sobre asteroides y cometas o sobre cómo los impactos gigantes moldean los planetas, la importancia de tales descubrimientos es innegable. El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada.
Pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia. Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal. Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico, y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios. Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño.
Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14,000 personas podrían perder la vida y más de 100,000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70,000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1,600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280,000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20,000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1,000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor. Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1,000 veces más energía que uno de 7 y 1,000,000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto.